Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas como cada martes a ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nuestro programa que a través de Polar Comunicaciones llevamos conversación a sus hogares. Y en este día martes vamos a conversar con Eduardo Castillo Vera. Eduardo actualmente es el Seremi subrogante de salud en nuestra región de Magallanes, pero también es diácono en la Iglesia Católica. Y vamos a conversar de estas dos realidades que conviven en esta persona todos los días: el área salud en pandemia y por supuesto la iglesia en este tiempo. Así que acompáñenos a esta conversación que llevamos a ustedes a través de Polar Comunicaciones. Muy bien, amigos y amigas, como habíamos dicho en la presentación, hoy nos encontramos con Eduardo Castillo Vera, químico farmacéutico, diácono y actualmente Seremi subrogante de la cartera de salud aquí en la región de Magallanes. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Javier, un gusto verte y a través tuyo con todos los auditores. Y bueno, como habíamos conversado fuera de micrófono, eh, había intención de conversar, pero no solamente desde la cartera de salud, que ha sido el espacio público que has tenido que llevar adelante desde agosto hasta la fecha. Ha sido un buen tiempo ya, ¿no? Sí, claro, 26 de agosto por ahí, 27 que asumí una subrogancia, una vez que renunció la serie anterior, y ya han pasado septiembre, octubre, mira, 3 meses, es un buen tiempo. Sí, ha pasado, bueno, no rápido, porque la verdad es que a rato parece eterno, y Y bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible dentro de lo que significa asumir en medio de una pandemia. eh, pero claro, el día se hace breve, siempre. En realidad hay mucho trabajo de lunes a domingo, no hay ni un día ni rato de descanso, así que el tiempo vuela y uno quisiera que fuera como más largo el día a veces, pero también es bueno descansar un poco. En sí, en lo personal, Eduardo, además del cansancio lógico del cargo y del no poder a veces sentir que el día se hace corto para todo lo que hay que hacer, ¿qué ha significado para ti esta responsabilidad? Bueno, llegó de forma inesperada, porque yo empecé a asumir la subrogancia en el mes de mayo, principalmente en actividades de vocería, daba los reportes los domingos, generalmente, a veces los días sábados, o algunos días en que la Seremi eh, no podía estar porque tenía que estar en una reunión o viajar. Pero el asumirlo así fue más bien de golpe y porrazo. Entonces, un desafío que yo sentí que iba a ser muy grande, y de hecho lo es, pero la verdad es que el apoyo que surgió en primer lugar, desde mis compañeros de trabajo, porque yo ya voy a cumplir 14 años ahora en 2 de enero, eh, así que hemos formado un equipo de trabajo. Entonces, en primer lugar, el apoyo de mis compañeros de trabajo fue muy significativo y muy decidor como para animarse. Y no solo un apoyo así como moral, de vamos que se puede, sino que muchos asumieron nuevos compromisos en áreas totalmente distintas a las que se estaban desarrollando. Y eso yo creo que ha sido muy significativo. O sea, cuando uno ve que hay todo un equipo atrás de personas que están muy animadas, más allá de las responsabilidades habituales que tienen, entonces uno también se anima, porque el ánimo y el desánimo a veces son contagiosos. Y en este caso, el ánimo de mis compañeros, yo creo que me ha contagiado o nos hemos contagiado mutuamente. Y lo otro, no intentando caerle bien a todos, pero mi experiencia Ujú. es que de todos los ámbitos yo he recibido mucho apoyo. Y cuando digo de todos, es de todos. No tengo a nadie que dejar afuera. Estoy hablando del tema de gobierno, de las autoridades, pero también de autoridades, parlamentarios que no son de gobierno. O sea, había una ayuda transversal de todas las instancias que están relacionadas con el trabajo de salud, directa o indirecta. O sea, yo he sentido que no ha habido nadie que se haya restado, al contrario, me han llamado,
para ofrecerme ayuda en lo que necesiten. Y eso ha sido muy bueno, porque Mm. intentar luchar en todo lo que significa la pandemia y además de repente encontrarse con personas que no quieren colaborar sería muy difícil, pero yo te diría que no tengo a nadie que nombrar que no haya manifestado a lo menos la mejor de las intenciones para ayudar desde su perspectiva. Y eso también es motivante, obviamente, porque uno entiende de que todos han comprendido que esta es una pandemia que nos afecta a todos y por lo tanto también es responsabilidad de todos asumir. Qué bueno que está esa visión de equipo. Y justamente lo mencionabas recién, llevabas ya y llevas ya más de 13 años, casi 14 años en la Secretaría Regional Ministerial de Salud. ¿Y cómo ha sido tu paso antes de esta responsabilidad? ¿Qué funciones habías recibido, habías llevado adelante? ¿Cómo ha sido tu trabajo en la Seremía de Salud? Yo llegué el 2 de enero del 2007, después de haber trabajado 10 años en el área privada de farmacia, para hacerme cargo del área de farmacia, en un cargo que había dejado un colega, Milivoje Antunovich, que siempre recordamos con mucho cariño porque era muy activo, sobre todo en el área del colegio, bueno, dejó una marca imborrable. Ya que se jubiló Milivoje, bueno, pasaron 2 o 3 años y se reemplazó ese cargo. Y luego también se jubiló María Luisa Cárcamo, que era la matrona encargada de toda la unidad de profesiones médicas y farmacia, se llamaba así. Así que una vez que ella jubiló, yo asumí esta unidad, que unidad somos dos, pero nosotros le damos un poco más de, como de caché. Con Mónica Altamirano, estamos los dos trabajando y ahora se sumó hace el año pasado, no, este año, María Isabel Banciella, así que los tres hemos formado un muy buen equipo y en esa área yo me estaba desempeñando, es el área en que fiscaliza principalmente establecimientos de salud, todos los establecimientos de salud, desde los más sencillos hasta los más complejos, y todas las profesiones afines con el área de la salud. Y dentro de eso también había asumido la subrogancia del Departamento de Acción Sanitaria, que es donde está esta unidad, que es un área principalmente de fiscalización de de todas las áreas en realidad, desde agua, alcantarillado, sustancias químicas peligrosas, alimentos, salud ocupacional, la misma área nuestra de provisiones médicas, en fin, marea roja, es bien diversa, todo lo que es fiscalizable está ahí en el Departamento de Acción Sanitaria. Y siendo subrogante de ese departamento, es que estuve presente en una reunión en que dijeron vamos a designar a un nuevo subrogante como Seremi, y yo dije, bueno, si es para asumir la vocería, no es nada, pero jamás imaginé que iba a terminar en este cargo de una subrogancia. Yo todavía soy subrogante, y, pero yo decía la otra vez, el que estaba intendente en aquella época, don José Fernández, un hombre muy amable, un caballero, me dice, Eduardo, yo necesito que, aunque tú seas subrogante, te empoderes del cargo como si fueras el titular, en el sentido de la urgencia que teníamos. Y yo me creo el cuento, entonces, porque he entendido que no se puede en este momento ni esperar, estamos contra el tiempo, en una lucha diaria, dinámica, porque es muy cambiante, así que eso han sido los pasos dentro de la serie, y bueno, yo espero, una vez que termine ya este tiempo, no sé cuánto dura, de su vacancia, retornar a mi área de profesiones médicas, y tengo todavía mi escritorio guardado. No ha sido ocupado todavía ese escritorio. Sí, 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 la sí está ocupada. Hemos tenido que reemplazar porque muchas personas han cumplido nuevas funciones distintas. Entonces, por ejemplo, Víctor Ojeda, que es el área encargado de agua, alcantarillado y sustancias químicas peligrosas, ha asumido barreras sanitarias. Todo el equipo que está en los aeropuertos, puertos, fronteras, en fin, entonces ha tenido que buscarse un reemplazo. Maribel Busto, que es psicóloga encargada del área de salud mental, ha asumido todo el tema de residencia sanitaria de toda la región, una gran cantidad de personal. Carla Castillo ha tenido que asumir las cuadrillas sanitarias. Eh, la Angélica con Paulina han asumido las áreas del equipo COVID, un equipo reforzado, fiscalizadores COVID, y todo lo que ha significado el tema de trazabilidad, que ha venido a apoyarnos del Servicio de Salud, la doctora Claudia Nochera, y así, en Compin, las licencias, cada uno de mis compañeros ha tenido que asumir funciones nuevas, un tremendo desafío, Mm. y
y hemos tenido que ir reemplazando también algunos cargos porque en esto no solo nosotros como Ceremi, sino como sociedad tenemos que volver a la normalidad, es decir, no podemos seguir un año dejando Mm, de lado muchas cosas que han quedado y de alguna manera todas esas actividades hay que retomarlas, si no vamos a tener pandemia de otro tipo, o sea, mm. que la Seremi de Salud o que muchos organismos dejen de hacer lo que habitualmente hacían, significa que podemos empezar a coger por otros lados. Entonces, parte del desafío 2021, que igual va a estar atravesado por la pandemia, es ir retomando las actividades y la normalidad. Y justamente ese es uno de los puntos más delicados de este proceso pandémico, porque primero, no sé si a ti te tocó en el colegio que lo que contaran de la gripe española, uno lo veía como una cosa de otros siglos, que no era algo que nos podía pasar a nosotros y que sin duda también las tecnologías, la nueva forma de comunicarnos y de llevarnos han hecho distinta esta pandemia, ¿no? Es un espacio, estamos encerrados, pero al menos los que tenemos acceso a la tecnología hemos podido hacer estos programas, varias cosas a través desde la casa. Pero también ha generado, como hemos hablado en otros espacios de este mismo programa, eh, que quienes no tienen acceso a la tecnología sí se han sentido con esa distancia social que no significa el metro y medio, sino significa el no ver a los amigos, el no ver a la familia, a los nietos. Y esa también es una situación de salud mental, aprovechando el tema de salud, que no sé si se ha conversado también desde los espacios donde tú estás trabajando actualmente. Sí, mira, cada uno dice, nunca se aprende las lecciones. La verdad es que de la gripe española ya habían pasado 100 años Ujú, y, y la forma de enfrentar las pandemias en el área de salud han cambiado considerablemente. Yo creo que más cercano en años, pero igual hace mucho tiempo, es la llegada de la influenza a Chile el año 58, 59, que también fue muy significativa y también proporcionalmente a lo que hoy estamos viviendo tuvo muchas muertes, pero es tan dinámico en realidad lo que ha pasado hoy día que no se compara. Si uno piensa, por ejemplo, en la gripe española, parte, al parecer, eso lo estudio en Kansas, en Estados Unidos, la llevan los soldados norteamericanos a Europa durante la Primera Guerra Mundial, luego regresa a Estados Unidos, o sea, y al parecer no hay muchos antecedentes significativos que en el resto del mundo, de alguna manera, haya tenido el impacto que tuvo la influenza, en cambio, que ya fueron 30 años después, donde obviamente el nivel de comunicaciones que habían, que tampoco era tanto, hizo de que se propagara. A Chile llegó un año y medio después, que empezó en otros países, pero hoy día la velocidad de propagación, nosotros pensamos, todavía, yo creo que muchos pensamos, cuando escuchábamos de Wuhan, en ujú, China, era muy lejos y que eso no iba a llegar porque vivíamos otras experiencias como el ébola, ¿no? Que quedó muy circunscrito, especialmente en África, que no llegó acá, como otros virus que también en algún momento se presentaron. Entonces, el gran cambio tiene que ver con la forma en que hoy día nos relacionamos, los flujos de gente, la circulación, como un virus en muy poco tiempo puede estar diseminado en todo el mundo, mm. porque las relaciones cambian, o sea, la forma en que nos llevamos, que nos comunicamos, en que se transfieren las cosas, ha hecho que sea muy distinto. Y este virus además ha tenido un comportamiento muy errático que nos ha hecho cambiar a cada rato la forma de actuar. Va a quedar una gran lección, bueno, esperamos no volver a tener que vivir una situación así, pero creo que ha creado una gran lección de la forma en que se tienen que enfrentar las emergencias, sobre todo desde el punto de vista de la coordinación, de cómo trabajar, de cómo reaccionar rápido, en fin, creo que ojalá la elección quede, que es lo más importante. Y sobre manejo rápido de emergencias, también alguien una vez me explicaba este triángulo de la emergencia, que es justamente esta información permanente, el acceso o el apoyo inmediato, pero también esta cadena de suministro que tiene que seguir generándose, perdón. Y que quizá en un primer momento en marzo eh, se veía, cuando los casos eran menores, eh, que la preocupación eran los ventiladores, por ejemplo. Y ahora la gran pregunta es, ¿se alcanzará a probar suficientemente la vacuna? ¿Podrá los laboratorios, una vez que esté aprobada, que ya haya pasado todas las fases, poder tener las dosis suficientes para la gran demanda que va a haber del planeta? ¿Cómo ha visto esto
desde la política de la salud pública, el cómo poder acceder a esa vacuna, sabiendo todavía, vuelvo al punto, de que todavía no se sabe cuándo estará lista, aunque hay algunas estimaciones. Bueno, nosotros tuvimos una ventaja, yo creo, y la ventaja fue de que eh, en culturas parecidas, digamos, lo vivió primero Europa antes que nosotros, y antes que Magallanes, que fue como en esto, lamentablemente hemos sido como los pioneros porque hemos tenido la experiencia antes que todo el resto de Chile. Nosotros ya estamos viviendo y terminando la segunda ola y el resto todavía no ha vivido eso. Mm, Pero lo que se vivió en Europa sirvió mucho para que nosotros estuviéramos preparados. O sea, la cantidad de muertos que han tenido, que lamentablemente estamos nuevamente teniendo, no había tratamiento. No se conocía mm, en ese momento todas las particularidades de este virus, donde el ventilador es uno de los elementos que se requieren, pero luego se ha visto que en realidad el ventilador no tiene ni un sentido si no está el equipo humano que acompaña todo ese trabajo del ventilador. Y en una situación de gravedad, este virus produce problemas de coagulación severa, por lo tanto hay que manejar todo un tema de anticoagulación, produce daño renal, muchos pacientes tienen que terminar con diálisis, produce mm, inflamación generalizada, eh, entonces, es todo un equipo de trabajo, y por eso cuando uno piensa ventiladores suficientes, no, no es suficiente, hay que tener equipo humano, hay que tener equipos de insumo, hay que tener una capacitación, hay que tener formación en áreas que eran completamente nuevas. Entonces, en algún momento nos centramos en los ventiladores, claro, porque nos parecía que era la salvación, pero a medida que ha pasado el tiempo, lo que hemos visto es que los pacientes se complejizan de sobremanera en distintas áreas. Sabemos que el paciente además tiene una predisposición a complicarse mucho más, pero sin embargo hemos tenido pacientes jóvenes de 35 años, han muerto 40 menores de edad en Chile durante todo este tiempo. Entonces, no se ha comportado de forma tan simple y requiere todo un equipo. Y ahí nos complicamos porque además, en ese momento no pensamos, porque uno dice, es muy lógico de pensar, la cantidad de personal del área de salud que también se iba a contagiar. Entonces, una de las dificultades que teníamos en un momento es que teníamos los equipamientos y teníamos los ventiladores, pero teníamos una cantidad de personal del área de salud que estaba contagiado en aislamiento, que también puso en peligro finalmente la atención. Y en ese momento tú no tienes recursos a dónde ir porque no hay más, o sea, la capacidad de Magallanes está a tope en el área de salud, ¿no? No hay dónde contratar en este momento un médico, una enfermera, un TENS, un paramédico. No hay. Han tenido que venir de otros servicios a apoyar. Es una realidad muy particular de nosotros, muy difícil de subsanar. Entonces, nos hemos dado cuenta que tan valioso como los equipos es incluso mucho más valioso el equipo humano de trabajo, un equipo humano además capacitado. Entonces, todo eso son lecciones que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, menos mal que Europa, lamentablemente para ellos, lo vivieron primero y hemos podido ir aprendiendo de las lecciones de ellos. Entonces, la segunda ola la pudimos enfrentar de mucha mejor manera, aparecieron nuevas terapias, las cánulas de alto flujo evitan que las personas, muchas personas lleguen a tener que llegar a la intubación, que es mucho más eh, eh, invasiva. Mm. invasiva, efectivamente, que mucho más compleja. De todo eso hemos ido aprendiendo y también las lecciones nuestras las están aprendiendo en las otras regiones del norte, que probablemente tengan también una segunda ola como nosotros y entonces también van a ver cómo se pueden hacer. Y eso, si tuviéramos una tercera ola, creo que estaríamos mucho, en la segunda ola estuvimos mucho mejor preparados que la primera y en la tercera ola esperamos no vivirla, pero también estaríamos mejor preparados para enfrentarla. Y ahí sobre la preparación y sobre las herramientas técnicas, justo en otro espacio conversaba con la secretaria regional de ciencia de la macrozona austral y contaba también que justamente temáticas que son de ciencia han estado en la palestra por este tema del virus, pero también la relación con el conocimiento y las universidades. ¿Cómo ha sido el trabajo con las universidades regionales y con los centros de formación técnica que tenemos aquí en la región, pensando en per capital humano, en el CADI UMAC, que ha funcionado también como un centro para hacer PCR, etcétera? ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa coordinación? Y yo creo que primero el Ministerio de Ciencia ha adquirido un protagonismo
muy significativo, porque estamos aplicando mucha tecnología y ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la ciencia, que a veces la vemos como un poco muy lejana, pero hoy día ha tenido que aterrizarse a un problema concreto y ha traído soluciones concretas. Te doy un ejemplo. Hoy día Ujú, nosotros la movilidad la podemos medir a través de la tecnología de las universidades, la Universidad del Desarrollo, junto con Movistar, nos permite saber cuánto se mueven las personas, hacia dónde se mueven, porque sabemos que la persona se ha movido con su celular, tiene unos factores de corrección, si es que se ha ujú. movido más de 1 kilómetro, si ha tenido interacción. Entonces, hoy día conocer cómo se mueven las personas lo podemos hacer a través de los móviles y esa es una información que entregamos. Una segunda información, el trabajo que hace la Universidad de Chile junto con Entel, que nos permite saber, nosotros sabemos la información, por ejemplo, dónde están los COVID positivos, georreferenciados, dónde viven, en qué Ujú, sectores y en qué barrios de cada ciudad. Eso lo sabemos hace mucho tiempo, desde que empezó prácticamente la pandemia. ¿Para qué nos sirve esa información? Hoy día con este programa del Instituto de Sistemas Complejos de la Chile más Entel, sabemos que los COVID positivos están concentrados en algunos barrios de nuestra ciudad, especialmente el sector poniente y el sector sur. ¿Hacia dónde se mueven las personas que viven en los barrios donde tenemos la mayor concentración de COVID positivo? ujú, ¿Por qué? Porque sabemos también sus móviles hacia dónde se mueven. Entonces, ahora las búsquedas activas, por ejemplo, las dirigimos no donde vive la gente, donde hay mayor concentración de COVID, sino hacia dónde se mueven durante el día. Y sabemos que en su mayoría se mueven los sectores céntricos y algunos sectores comerciales. Que el fin de semana, 30% están en zona franca. Que el fin de semana vuelven a estar en sus barrios. Y entonces hacemos la búsqueda que, por eso también hemos tenido un poco de aumento de casos, con tecnología y con información. Bueno, es un ejemplo de lo que ha significado el aporte de la academia y de la ciencia, y que ha significado que siempre cuando hay un desafío también aparecen tecnologías nuevas que nos han ayudado, todo lo que significó implementar desde PCR en el CADIUMAC, que hoy día mantiene todavía la mayor cantidad de test que se están haciendo, casi 600 están ahí, cerca de 300 en el hospital, ya van a llegar a 100 en el hospital de Natales. O sea, ha habido un tremendo apoyo. Y bueno, otra arista que hay que analizar, pero que no vamos a conversar en este espacio, justamente eh, la situación que viven las personas al verse obligadas a estar encerradas, que también eso, aparte de la situación anímica que ya conversamos, va por la situación económica y otro tipo de cosas que, bueno, en estos días se están presentando algunas opciones, pero sin duda no es parte de la cartera y como hemos dicho y has mencionado también tú en algunos momentos, lamentablemente estas decisiones son a veces centralistas, son desde el nivel central, se envía la información desde acá, pero finalmente las decisiones la toman otros. Sí, a veces le asombra a la gente, yo digo, bueno, parece que nadie o no todos han leído la Constitución, porque Mm, en realidad este es un gobierno, no un gobierno, tenemos una estructura mm. de país que es muy centralista y que no debería ser ninguna novedad porque la sabemos desde siempre. Más en estado Si de te pongo un emergencia. ejemplo, yo cuando iba a fiscalizar a William, los de William se quejan del centralismo de Punta Arenas. Entonces es como una cultura centralista que tenemos, intrarregional y extrarregional. Y efectivamente dentro de esta estructura que tenemos de cómo el país se maneja, las decisiones principales vienen tomadas desde el nivel central y en ese sentido eh, uno quisiera tener más facultades, pero no las hay. No las hay, y en eso hemos sido muy sinceros. Cuando a mí me preguntan específicamente si yo puedo tomar una decisión, no, yo no puedo tomar la decisión y creo que la transparencia ayuda mucho. Yo también lo he visto en el alcalde Radonich, cuando le preguntan hoy día en la entrevista del diario, ¿puede usted terminar la cuarentena? No, no puedo. Y creo que es bueno decirlo transparente y en muchas otras cosas tampoco nosotros no podemos, efectivamente, pero sí entregamos los insumos, la información, tenemos un diálogo permanente. Hoy día tuvimos un encuentro de la tarde con alcaldes, con el ministro del Interior, tenemos con el ministro de Salud. Ha habido mucho interés del nivel central de la situación que estamos viviendo en Magallanes, primero porque en sí misma es compleja y segundo porque también les ayuda a prepararse para lo que eventualmente podrían vivir en otras regiones. Oye, me quedó una cosita que era lo de las vacunas que me habías preguntado. Por favor. Eh, las vacunas, yo creo que están más avanzadas de lo que imaginamos y esperamos en realidad, lo que ha dicho el ministro es que en el primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo, pudiéramos tener ya las primeras dosis para
hay que evaluar ahí, que para quiénes van a ser, ya se definió en realidad, puede ser grupos de mayor riesgo, pueden ser regiones que estén pasando por una situación más crítica, eh, pero hay que tener cuidado con la vacuna. Dos cuidados hay que tener. Primero es que una vez que uno se vacuna, hay que esperar 28 días para que aparezca la inmunidad, por lo tanto hay que mantener medidas de seguridad. Y la segunda es que la campaña termina cuando el último chileno se vacune, dentro de los márgenes que van a haber, porque la vacuna en este momento no es para los menores de edad porque no está aprobada, entonces tampoco para los que son mayores de 65 por ahora, pero el grupo que más se contagia es el grupo justamente que está entre los 20 y los 55 y es el Mm. mayor vector de transmisión. Entonces, eh, la vacuna va a ser muy importante y va a llegar pronto, pero tenemos que seguir todavía en un modo COVID por un buen tiempo, hasta que todos se terminen de vacunar, hasta que el que se vacune reciba, pueda ya producir la inmunidad. Entonces, va a ser una muy buena noticia cuando llegue, pero ojalá no produzca un relajo tan grande que nos haga vivir nuevamente una situación crítica. Como provocó la bajada de la primera cuarentena en la región, que vimos los casos cómo fueron creciendo. Eh, eh, La movilidad que se disparó, tú sabes que llegamos el día antes de empezar la cuarentena, esta cuarentena que empezó el 21 de agosto, cumplimos ya 100 días el sábado, el día anterior, la movilidad en Punta Arenas era más alta que antes que empezara la cuarentena. Y eso otras regiones no tuvieron. Por eso cuando a veces buscamos explicaciones para Magallanes y tratamos de externalizarlas, nos ha faltado también asumir una responsabilidad hacia adentro, porque, como te digo, la movilidad medida en Punta Arenas el día 20 de agosto era más alta que cuando empezó la pandemia. Entonces ahí decimos, este modo COVID no ha entrado y nos preocupa porque si nosotros salimos de la cuarentena, que lo vamos a hacer, lo importante es no regresar. Y para eso hay que tener una conciencia ciudadana de que nos vamos a mantener en este modo de cuidado, de prevención por unos meses más todavía. bueno, gracias Eduardo por estas explicaciones y vamos a la pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir conversando con Eduardo Castillo Vera de otros temas también que nos interesan.